Disbarismo, enfermedad disbárica o enfermedad por cambio de presión ambiental se refiere a las complicaciones o trastornos que ocurren cuando se produce una modificación de la presión ambiental que rodea al cuerpo. El disbarismo compresivo ocurre a partir del aumento de la presión ambiental. Tomando el cuerpo como referencia, se produce un gradiente de presión negativa entre el cuerpo y el ambiente, por lo que también se lo llama disbarismo negativo o disbarismo por presión negativa. El disbarismo descompresivo se produce a partir de la reducción de la presión ambiental, que provoca un gradiente positivo entre la presión del cuerpo y la presión del ambiente. Tomando el cuerpo como referencia, también se lo llama disbarismo por presión positiva, disbarismo positivo o hiperbárico. El disbarismo descompresivo consiste básicamente en dos entidades: barotrauma descompresivo y enfermedad por descompresión. El término decompression illness es utilizado con diferentes connotaciones en publicaciones en idioma inglés. En general, se toma como término abarcativo que comprende barotrauma y decompression sickness o enfermedad por descompresión. No obstante, algunos autores utilizan decompression illness y decompression sickness como una misma entidad, y otros utilizan decompression illness en referencia solo al barotrauma. Barotrauma pulmonar por presión positiva. De acuerdo a la ley de Boyle-Mariotte, al reducir la presión aumenta el volumen de los gases, y este aumento volumétrico es mayor con menores valores de presión. Es decir que, en el caso de ambiente hiperbárico o inmersión de buceo, el mayor aumento de volumen ocurre al alcanzar la normovaria o nivel de superficie. La injuria pulmonar, a partir de esta relación preso-volumétrica, se asocia a la magnitud y a la velocidad de la reducción de la presión ambiental que rodea el cuerpo y en muchos casos a la presencia de algún grado de retención de aire en los pulmones, ya sea por obstrucción al flujo aéreo expiratorio o por el cierre voluntario de la glotis para conservar el aire. Tanto para el trabajo en ambiente hiperbárico, es decir, ambiente con aire comprimido, y para la práctica de buceo, se debe tener presente el riesgo que implica retener el exceso de aire pulmonar provocado por la despresurización o el ascenso desde la profundidad. El accidente con inmersión, junto con la inspiración profunda a mayor profundidad y la retención de aire por desconocimiento, constituye el ejemplo típico de esta complicación. También se describen casos en aviación o astronáutica, ya que la presión se reduce con la altitud. El aumento de volumen del aire inspirado produce entonces un gradiente de presión positiva entre el pulmón y el ambiente, con sobreexpansión pulmonar e incluso ruptura alveolar y capilar pulmonar, constituyendo el llamado barotrauma pulmonar positivo o por presión positiva, barotrauma pulmonar explosivo, síndrome de hiperpresión intratorácica o pulmonar, o síndrome de hiperinsuflación pulmonar. Si bien el compromiso pulmonar es difuso, en algunos casos puede ser localizado en presencia de obstrucción focal al flujo aéreo. Los alvéolos quedarán inundados por sangre y detritus, mientras que el aire alveolar se desplazará hacia la contigüidad. De acuerdo a la localización, se producirá neumomediastino, enfisema subcutáneo, principalmente a nivel del cuello, neumoperitoneo si el aire pasa a través del hiato esofágico, neumotórax si se desplaza al espacio pleural. El ingreso de aire a los capilares pulmonares, venas pulmonares y circulación arterial sistémica origina el embolismo gaseoso arterial. El momento de aparición del cuadro clínico coincide con el final de la descompresión o emersión, o en los primeros 10 minutos en la mayoría de los casos. Casos leves pueden presentar escasa sintomatología, como ser la aparición de enfisema subcutáneo o únicamente ser detectados en estudios con imágenes. La presentación clínica habitual consiste en dolor torácico, disnea, tos y hemoptisis. Los casos graves presentan insuficiencia respiratoria, pérdida de conciencia y riesgo de vida. El neumomediastino puede ser asintomático o presentar dolor retroesternal y disfagia.
El enfisema subcutáneo en cuello se detecta por palpación y suele modificar la voz. El neumotórax se confirmará con radiografía de tórax o tomografía. La embolia gaseosa producirá eventos isquémicos focales relacionados con la localización, principalmente cuadros clínicos compatibles con accidente cerebrovascular o infarto agudo del miocardio, entre otros. Enfermedad por descompresión. La enfermedad por descompresión es una afección potencialmente mortal que se produce cuando los gases inertes disueltos en los tejidos corporales salen de la solución y forman burbujas debido a una fuerte caída de la presión ambiental. Esto ocurre en buceo, trabajo en ambientes presurizados, aviación o astronáutica. Gases inertes son aquellos que no participan de las reacciones químicas. Ingresan al organismo por vía respiratoria, se transportan disueltos en sangre y permanecen en disolución en el organismo. Nitrógeno y helio son ejemplos de gases inertes, siendo el nitrógeno constituyente el 78% del aire atmosférico. Saturación. Un líquido está saturado con un gas cuando contiene la máxima cantidad de partículas de gas para un determinado valor de presión y temperatura. Al modificar la presión, se producirá un gradiente de presión y movimiento neto del gas de acuerdo al gradiente hasta alcanzar un nuevo valor de equilibrio. El líquido estará saturado a otro valor de presión. Un líquido está subsaturado con un gas cuando contiene menor cantidad de partículas de gas para determinado valor de presión y temperatura. El gradiente favorece el movimiento de gas hacia el líquido. Efectivamente, esta situación ocurre al aumentar la presión barométrica o, en el caso del buceo, al aumento de la presión por mayor profundidad. Un líquido está sobresaturado con un gas cuando contiene mayor cantidad de partículas de gas para determinado valor de presión y temperatura. El gradiente favorece la salida de gas desde el líquido, situación que ocurre al despresurizar o para la emersión del buceo. La cinética de saturación está determinada por la presión parcial del gas, el gradiente, el coeficiente de solubilidad y la perfusión del tejido. La saturación no se alcanza inmediatamente, sino que se relaciona con el gradiente de presión. Cuando el líquido no contiene gas alguno, el gradiente es mayor y la velocidad de difusión muy grande. A medida que la cantidad de gas disuelta va aumentando, el gradiente disminuye y la velocidad de difusión también hasta alcanzar un estado de equilibrio. Se define tiempo medio como el periodo de tiempo en el que ocurre la mitad de un evento o proceso. El tiempo medio de saturación o tiempo de hemisaturación es el tiempo en el que un tejido obtiene o absorbe la mitad de su saturación. En otras palabras, el tiempo para que el tejido esté medio saturado. Un tejido se considera saturado a partir de 6 tiempos medios de saturación. El organismo humano se comporta como un sistema multicompartimental, ya que el tiempo de hemisaturación es variable entre los diferentes tejidos o compartimientos, desde los 5 compartimientos del modelo inicial de Haldane hasta modelos como el de Bullmann de 16 compartimientos. Durante la descompresión, la sobresaturación tisular resultante produce un gradiente que favorece la salida de los gases. El mismo sistema multicompartimental se aplica en relación a la desaturación. Los tejidos con menor tiempo de hemisaturación también eliminarán con mayor velocidad el gas. Se denomina punto crítico de desaturación al nivel de gradiente a partir del cual el gas cambia de estado y forma burbujas. Reducciones importantes de la presión ambiental provocan gradientes significativos e inducen la formación de burbujas en los tejidos cuando este gradiente supera el punto crítico de desaturación. Este estudio evaluó el riesgo de enfermedad por descompresión en 586 buceos de saturación con aire o mezcla con nitrógeno para ascensos directos desde profundidad hasta la superficie. El análisis muestra que la enfermedad por descompresión prácticamente no ocurre a menos de 6 metros de profundidad, a pesar de haber ascendido sin paradas o de modo directo, y de tratarse de buceo de saturación por tiempo prolongado. Esto marca una clara diferencia con el barotrauma por presión positiva, que puede ocurrir con poca profundidad.
La enfermedad de descompresión se asocia a diversos factores, principalmente profundidad, no cumplir con el protocolo de descompresión, buceo en agua fría, baño con agua caliente, actividad física, viaje aéreo o ascenso. La clasificación clínica clásica divide a la enfermedad de descompresión en tipo 1 y tipo 2. La enfermedad de tipo 1 se presenta con un rash pruriginoso y dolores musculoesqueléticos. La enfermedad de tipo 2 tiene diverso grado de compromiso neurológico, motor y de nivel de conciencia. Una variante potencialmente mortal corresponde a la enfermedad de descompresión pulmonar, asfixia descompresiva o chokes, situación en la que se forman burbujas en la circulación pulmonar. Tratamiento de la enfermedad de descompresión. Considerando que la sintomatología puede resultar progresiva, se indican los procedimientos de reanimación básicos en todos los casos. Orientación horizontal. Evitar Trendelenburg o cabeza hacia abajo, ya que puede promover el edema cerebral y no evita la distribución de burbujas hacia el cerebro. Administración de fluidos, vía oral o endovenosa, evitando soluciones hipotónicas o glucosadas. Oxigenoterapia normovárica al 100% como terapéutica inicial. Los pacientes con enfermedad de descompresión requieren oxigenoterapia hiperbárica como tratamiento específico definitivo.